Proseguimos, hermanos, con nuestra carta de primera de Timoteo. Es una carta pastoral, es una carta del corazón de un pastor al corazón de otro pastor más joven. Es una carta que también señala cuál debe ser la labor principal de un pastor de Dios y también cómo se debe administrar sabiamente la iglesia de Cristo. Si uno quiere saber sobre el ministerio pastoral y de lo que debe ser una iglesia, el reglamento, más bien el reglamento no, el manual está contenido en primera y segunda de Timoteo, incluyendo Tito también. Así que vamos a deleitarnos y aprender de lo que significa esta carta. El título del mensaje lo titulé Milita la buena milicia, y lo voy a explicar por qué. Milita la buena milicia. El encargo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, viendo el contexto de lo que hemos abarcado en la primera parte, el encargo era que detuviera la mala doctrina, que ignorara las fábulas, decirle a la gente, a los hermanos de la iglesia, que no se pusieran su corazón y su mente en fábulas y en genealogías de judíos que no edifican, que lo que hace es desviar la atención de la verdadera enseñanza, y que enfatizara, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que la fe esa que proviene de un amor sincero, que proviene de una fe vivida en buena conciencia. Vamos a repasar para no perder nunca el horizonte por donde vamos. En el capítulo 1, versículo 3 al 7, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Nada más hay una sola doctrina, hermanos. No enseñen, no contaminen el agua. No enseñen, dice, diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. No vivamos de fábulas. Hay mucha fábula en el pueblo del Señor. Que soñé, que dormí, que trátame de descodificar este sueño. Hermano, la antorcha que alumbra el lugar oscuro es la palabra del Señor. El Señor habla directamente, no habla indirectamente. Dios nos dio su palabra. Y por tanto, fuera fábula, fuera genealogía. Y el apóstol Pablo también le llamó a esto: no creamos en cuentos de viejas. Dice el verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Dios quiere que se le adore, se le ame con un amor limpio, de corazón y de buena conciencia y de fe no fingida. La fe no se puede fingir. ¿Qué significa la fe? Vivir lo que Dios dice en su palabra. Eso es fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no se puede fingir la fe. Vívela de buena conciencia. No es cumplimiento como los judíos y como ciertas religiones, que cumplimiento es someterme a rituales, a ceremonialismo. Cumplo y miento. Yo me siento bien porque me estoy sometiendo a tal patrón. No, Dios no quiere eso. Dios quiere una buena conciencia. Dios quiere un amor sincero. Un amor verdaderamente a Él, viviendo, apropiándome, poniendo por obra lo que Dios dice. Bien, ahora, en esta porción que vamos a ver ahora, le exhorta al apóstol, al pastor Timoteo, a que el ministerio es una milicia. ¿Qué es una milicia, hermano? Es una guerra. La vida espiritual es una batalla constante y diaria, y por eso hay que estar revestido de toda la armadura de Dios. Es una militancia. Y como es una militancia, vamos a ser perseguidos por el mundo. No somos una cosita agradable para el mundo. El creyente nunca será Mr. Popularidad o Miss Simpatía. No, en el mundo seremos, ¿qué? Rechazados. Y por eso es una militancia. Pero en Cristo somos más que
vencedores. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo? Dice Primera de Juan, nuestra fe. Pero es una militancia. Timoteo, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pelea la buena batalla. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, va a decir en 2 de Timoteo. Es una militancia. Y parece mentira, mi papá, chiquito, me decía, chiquitito, estábamos 10 años. Ricardo, mírame a los ojos. La vida es una guerra. Y si no estás preparado para ella, vas a sucumbir. Párate como hombre, la vida es una guerra. Y yo me extrañaba a mi papá, porque mi papá cuando salía en el carro, ¿cómo están ustedes? Y le dice, tienes que cuidarte de la gente. La gente, hay traiciones, engaños, mentiras, hipocresía. Y él me estaba preparando, pero ahora como cristiano, yo sé que el mundo entero está bajo el maligno. Pero ese mundo entero al cual yo tengo que darle luz, es una guerra donde no vamos a destruir al mundo, sino a salvar al mundo. Es una militancia rara, por eso que dice, dice milita la buena milicia, porque aquí la milicia es diferente a la milicia del mundo. En el mundo o en la guerra, el enemigo hay que acabarlo. Pero en Cristo, la buena milicia es salvar al mundo. Mira qué cosa. Entonces dice, es más, y él va a aclarar en esta porción, en esta milicia que vamos a vivir, el peor de los perseguidores puede pasar a ser el mejor de los predicadores. Él puede pasar a entrar a las filas de Dios, a las filas de Dios. Y eso es lo que y vamos a repasar, porque en esta guerra, en esta milicia, nosotros no vamos a utilizar el arma de la persuasión humana, no vamos a utilizar marketing, no vamos a utilizar campañas publicitarias, vamos a usar las armas espirituales de Dios, que son para destruir fortalezas. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, nos dice que esta milicia se pelea con las armas de Dios. Dice, versículo 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no militamos según la astucia humana. No queremos ser líderes carismáticos o más bien líderes persuasivos, sino utilizando el poder del Espíritu Santo para cambiar a las personas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí me aclara muy bien que las fortalezas espirituales de maldad son los pensamientos de los hombres. Son la forma en que los hombres piensan. ¿Saben por qué? Porque dice el verso que sigue, derribando, ¿todo qué? Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Es la forma de pensar. Siempre va a haber un argumento, un pensamiento. Cada vez que yo predico de Cristo y le predico a alguien de Cristo y me dicen, oye Ricardo, ¿y qué pasa allá con los bosquimanos en el centro del África que no le han llevado el Evangelio? Y quiere decir que si no llevan el Evangelio van para el infierno, pues. Digo, mira, quiero decirte una cosa. Dios habla de 1000 formas. La creación habla de Dios y dice la Biblia que aun si los hombres no hablan, las piedras hablarán. Y hay muchos misioneros en todo el mundo predicando el Evangelio, pero tú no tienes excusa, porque yo te estoy hablando tú a tú. Te estoy revelando la verdad de Dios. Así que olvídate de los mosquimanos. Piensa en ti, Dios le va a predicar a ellos. Y va a buscar la manera, de modo que ninguno tiene excusa de que no ha conocido a Dios. Pero cuando uno está predicando, le viene el argumento de repente de ser misionero por África. Ese argumento, ¿quién lo puso? El diablo. Dice, derribando todo argumento. ¿Qué dice? Estábamos leyendo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A medida que crecemos en la palabra de Dios se van derribando argumentos. Muchas
formas de pensar mundanas que traíamos, Dios la va lavando a través de la palabra de Dios. Dios va derribando las cosas que no son de Él, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, es como si uno esposara, encadenara los pensamientos y los sacas de tu mente. Dios va derribando. ¿Pero quién logra eso? Las armas espirituales del Señor a través de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Entonces, esta milicia es una buena milicia porque utilizamos las armas de Dios. Pero el apóstol le va a dar 3 principios estratégicos en esta porción a Timoteo, que no solamente es para Timoteo, sino para todo pastor. Estos 3 principios están contenidos en esta porción que dice: muchos, en primer lugar, en esta milicia, muchos persiguen por ignorancia y por incredulidad. Te vas a encontrar con eso. Primer principio, la gente persigue por ignorancia. Segundo principio, Cristo vino a salvar a todos, incluyendo a los perseguidores. Y tercer principio, siempre tienes que estar alerta a la infiltración del enemigo dentro de las filas de Dios. Porque siempre Satanás va a mandar sus agentes secretos para dividir el cuerpo del Señor. Y vamos a ver estos 3 principios. Primer principio, la gente persigue por ignorancia, por incrédulo. Y vamos a ver el versículo, qué precioso esta porción, del 12 al 14, estamos en primera de Timoteo, versículos 12 al 14 en esta porción. Primero, se persigue por ignorancia. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y quién es el que fortalece? La Centrum, la multivitamina. No, el fortaleza viene de Dios. Cristo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién puso a Pablo en el ministerio como apóstol? Dios lo puso. ¿Quién pone a los apóstoles? Que dice que Él mismo constituyó a unos pastores, evangelistas, apóstoles, profetas. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. ¿Quién es el que pone sus pastores y sus obreros? Dios tuvo a este hombre en el ministerio, habiendo yo sido antes que blasfemo. ¿Qué era Pablo antes de ser apóstol? Era un blasfemo. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra blasfemia? Blasfemia es un pecado que va directamente contra Dios. Cuando tú simplemente ofendas a la misma persona de Dios, se llama blasfemia. ¿Qué fue el apóstol? Blasfemo. ¿Por qué era blasfemo? Porque persiguió furibundamente, fúricamente a la iglesia del Señor. Él fue partícipe en que muchos murieran. El apóstol Pablo llegó a ser partícipe de la muerte de Esteban. Y si nos ponemos a ver desde el punto de vista legal, se puede decir que el apóstol fue partícipe de un asesinato colectivo de varios hermanos. Yo fui blasfemo. ¿Qué más fue? Perseguidor. ¿Qué más fue? Injuriador. ¿Qué significa injuria? Cuando tú le atribuyes un delito a alguien que no cometió. El apóstol Pablo hizo que varios hermanos llevaran a la muerte injuriándolo. Pero no porque él quería. Aquí lo dice por qué. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por... ¿Qué cosa? Ignorancia. ¿Qué es lo que hace que la gente ataque a uno como cristiano? Ignorancia, hermano. Yo creo que la ignorancia es tan mala como cualquier cosa. El ignorante es un problema, ¿verdad? La ignorancia. Dice que cuando Juan Hus, allá en la ciudad de Bohemia, lo condenaron por hereje a la hoguera, por el pecado de traducir la Biblia a la lengua de su país. Una señora viejita llevaba una leña, un tronco arrastrándolo, viejita, decrépita, pero ella llevaba con saña, con alevosía, con maldad, llevando y arrastrando el tronco para echárselo a la hoguera. Y Juan Hus ahí amarrado dijo: santa ignorancia. Porque cuando uno actúa en ignorancia, uno como cristiano debe saber que muchas injurias, muchos maltratos recibidos de la gente es por ignorancia. Yo recuerdo a un tío mío, mi tío Tito,
Me regaló por primera vez una bicicleta nueva a mí. Una Venoto, hermano. Cuando él me trajo esa bicicleta, yo no dormí en toda la noche, esperando que amaneciera. Y mi tío Tito, cuando venía de Panamá, me daba $10. Oye, eso es $10, considerando que a ti te daban 50 centavos en la semana. Eso era algo grande para mí. Pero mi tío Tito se volvió alcohólico. Y tío Tito no lo he visto más nunca yo. Pero ¿sabe quién fue un estorbo para que mi tío Tito llegara a Cristo? Fui yo, que una vez venía él de ayudante de trailero, de camionero, y paró en la casa a saludar a mi mamá, y el hombre el que manejaba el camión era cristiano, y le estaba hablando de Cristo a mi tío. Y yo le digo a él: tío, no se deje embaucar de estos bribones. Estos tipos son atrasados, es retrógrado. No se deje embaucar, tío. Oye, y me metí yo como el diablo ahí, pero metido en el centro para que mi tío no llegara a los pies de Cristo. Y mi mamá me decía: déjalo hablar, que es mi hermano. Oye, ¿tú estás ayudando en algo? Mi hermano es un borracho. Me llamó aparte: quédese callado, hombre. Pero yo no voy a permitir que mi tío lo enrede en esa secta, Cuando uno dice que uno puede ser perseguidor, tenemos que aceptar que tú no sabes que ese perseguidor puede ser cristiano para abajo. ¿Y dónde estoy yo aquí, hermano? ¿Quién está predicando aquí? El perseguidor, todo el mundo entero está bajo el maligno, dice 1 Juan. Todo está contra Cristo, las películas, los programas, los anuncios, todo, las revistas, todo, el mundo de la moda, todo está contra Cristo, todo está contra Cristo. Así que tenemos que saber que en esta milicia vamos a ser perseguidos por ignorantes, porque aquel que no está en Cristo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Si Cristo es la luz, ¿cómo están? Ciegos. Tú te vas a ofender por un ciego. Y lo peor es discutir con un ciego. Cuando uno logra ver, cuando viene la luz de Cristo. Pero antes, como estamos ciegos, y muchos son vampiros que les gusta andar de noche, nada más, y no quieren llegar a la luz porque le encandila muy fuerte, entonces yo como cristiano debo decir: ay, me ofendiste. No, el que está en oscuridad nunca te va a decir nada bueno. Va a ser un estorbo en la predicación del evangelio. Y el apóstol Pablo a Timoteo le dice: mírate en mí, que yo fui un asesino. Mírate en mí. ¿Y qué soy yo ahora? Un misionero del Señor. No te dejes impresionar, ni opacar, ni intimidar por aquellos que te persiguen. Mírate en mí. Tú no sabes qué va a ser la obra de Dios, porque esa obra no es tuya, es obra de Jesucristo. Y es obra del Espíritu Santo. Por tanto, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Porque muchos persiguen por ignorancia. Y también aquí dice el apóstol que era por ignorancia en incredulidad. O sea que cuando uno no cree en algo, uno le va dando delete a todo. Le va diciendo: no lo voy a aceptar. Cuando uno no quiere, las veces que me hablaron de Cristo a mí, que fueron 3, gracias a Dios, que a la tercera abrí mi corazón al Señor. Yo sabía dentro de mi corazón que yo había rechazado a Dios. Yo lo sabía, que estaba resistiendo a la luz, estaba resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Él me estaba dando a mí el puente para llegar a la salvación. Y cada vez que le dije no, yo mismo sabía que estaba dándole la espalda al Señor. Yo lo sabía. Entonces, llegamos hasta el 14. Pero la gracia de nuestro Señor, volvamos a nuestro texto, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No independientemente que fui blasfemo, injuriador y perseguidor, Dios tuvo misericordia de mí. Yo que perseguí y entregué a los seguidores de Cristo, Él cómo se manifestó a mí dándome la gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? Es haber recibido un regalo sin merecerlo. Dios tuvo misericordia y amor. Y no vio todo el espectro de maldad del apóstol Pablo. Por eso que el rey David fue perdonado. Porque si nos ponemos a ver en maldad, lo que hizo David no tiene nombre. Dígame si no. Embarazar a una mujer casada. Pero sin embargo David pidió perdón.
La gracia. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y por tanto, tú como hijo de Dios que andas en luz, no te extrañes de que te adversen, te persigan. Inclusive una vez en mi trabajo yo tenía un estudio bíblico a la hora del almuerzo. Nos reuníamos con unos colegas abogados ahí. Oye, mandaron una carta anónima al gerente diciendo que yo estaba haciendo el estudio bíblico en horas laborables y que estábamos en una vagancia ya. Y la carta era para producir un despido. Pero gloria a Dios por el testimonio de que la gente que me conocía le dieron al gerente, no, eso no es así. Nosotros conocemos a Fernández. Eso está en horas de almuerzo. Pero te pone, y leí la carta, una carta de 3 páginas ahí, diciendo las barbaridades no vistas. Pero ¿por qué persiguen? ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Por qué persiguen? Porque son incrédulos. Dice Cristo en su palabra, en 1 Juan 3, en Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero el apóstol Pablo dice, milita, yo fui perseguidor, mírate en mi espejo, no te impresione la gente que adversa la fe y la predicación del evangelio, porque te puede sorprender que van a ser seguidores tuyos. Van a ser seguidores tuyos, no, van a ser seguidores de Cristo. Y uno tiene que perdonar. Y el apóstol, no importa, hermano, la ofensa que uno le hagan. Yo me acuerdo bien, un tío mío, yo estaba recién convertido en el Señor, recibí a Cristo en mi corazón y estaba con mi esposa y nosotros llevamos el cake de los 15 años a la fiesta de un tío mío y mi tío estaba en trago cuando llegué y me dice, desde que me vio, Dios bajando el cake de la prima. Y dice, tú eres la vergüenza de la familia. Como tú te cambiaste de religión, yo te hubiera quitado el apellido. ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Qué clase? Tú no debías ni venir aquí. ¿Viste? Traía el pastel. Era un pastelón que tuvimos que hacer equilibrio para meterlo. Y lo peor era que no solamente mi tío estaba borracho. Los de la otra familia, los demás de la familia también estaban insultándome. ¿Cómo tú hiciste eso? Negando tus raíces. ¡Qué bárbaro! Cambiaste de religión. Yo cogí una rabia muy grande, hermano. Me fui de la fiesta. Me fui, digo, ¿qué va? Yo no voy aquí a cantar ningún cay de nada. Me fui, bueno, pero al final también todos estaban contra mí. Pero ahora como cristiano, ¿qué debo entender yo, hermano? ¿Qué debo entender? Que el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Persecución. Y tenemos que perdonar todo. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo antes de morir en la cruz? En Lucas 23, 34, Lucas 23, versículo 34, dice la Escritura, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa no saben lo que hacen? Son ignorantes. ¿Y usted qué tiene que hacer cuando es arrasado por palabras maltratadoras? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y siempre, en la universidad también decía, preocupado allá en la Facultad de Derecho, hey, ¿qué vamos a hacer con esta proliferación de iglesias en Panamá? Carpa por allá y carpa por allá y tolda por allá. Y esto es un fanatismo lo que hay aquí, esto es contaminante. Oye, un poquito más hubiéramos quemado las iglesias. ¿Y dónde estamos aquí? Lo normal que es que el mundo se opone a Cristo, pero al final, ¿quién prevalece? Y este es el testimonio, que la luz vino a este mundo y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Uno puede andar con un foquito o una linterna de noche, por muy débil que sea, y esa linterna vence la oscuridad. Entonces, milita la buena milicia, milítala. Un caso el martirio de Esteban
en Hechos 7, 54, 60, Hechos 7, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Todos estaban contra Esteban, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Si uno lee la versión King James, en la versión inglesa, dice que Jesús estaba de pie, esperando a su mártir. Y le estaban atentos porque con sus... estoy leyendo el 8. Entonces dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿quién? Saulo, que después iba a ser ¿quién? Pablo. Pablo recibió la ropa del primer mártir cristiano, como diciendo, yo oculto aquí la evidencia. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, ¿qué le dijo? No le dijo, mátalos a todos, Señor, por la forma en que me destrataron. La buena milicia no es matarlos a todos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque son ¿qué? Ignorantes. Y habiendo dicho esto, durmió, porque los hijos de Dios no mueren, hermano. Que está en Cristo, está vivo. Entonces, el apóstol Pablo, que participó en este martirio, que fue de ahí en adelante, se arremetió contra él y fue camino a Damasco a seguir persiguiendo, y que Dios lo derribó. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te impresiones la persecución, porque tú te vas a encontrar con ignorantes como yo, que fueron blasfemos, perseguidores e injuriadores, que después van a estar siguiendo al Señor. Es más, cuidado, que los peores van a ser los mejores, porque así es el Señor, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Pablo lo reconoce, no te impresiones por los pecadores. Miren si Pablo tenía el concepto de que él estaba por gracia, que si uno lee en 1 Corintios 15, versículo 8 al 10, uno puede ver el retrato 15, versículo 8. Dice, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. ¿Qué es un abortivo? Un hijo prematuro, un hijo que salió a los 7 meses, un 7 mesino. Pablo no debía haber sido apóstol, según él. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y hay muchos que hoy se ponen el título de apóstol de una forma muy fácil, y el apóstol Pablo no se consideraba ni siquiera digno de llevar ese título. Entonces la persecución es por ignorancia, por incredulidad. El Señor Jesucristo lo dice también en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Y ustedes perdonen que vamos mucha Biblia, pero yo no puedo, tiene que haber una alimentación sana. Y Mateo 5, versículo 10, que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Cada vez que es perseguido, ofendido, injuriado, debe decir, gloria a Dios, Señor, qué dichoso soy, qué bien, se nota que estás en mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué significa vituperar? Es escarnecer, es ofender, hacer mofa de uno, caricaturizarlo a uno. Os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y van a decir de todo. En un supermercado estaba yo leyendo mi Biblia y pasó un hombre con una carretilla de supermercado y dijo así en voz alta, 3 formas de hacerse rico: político, narcotraficante y pastor evangélico. Y yo no sé cómo el tipo sabía que yo era pastor.
Increíble. ¿Qué le van a decir a uno? Ladrón, malhechor. De todo le van a decir a uno. Y 2 Timoteo 3:12, que es el texto que yo les digo, que si vamos a pelear la buena batalla y la buena milicia, tienes que aceptar esto. Si no quieres, 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán persecución. Así que nosotros no somos monedita de oro. Si queremos alumbrar, las tinieblas no quieren alumbrar, pero la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Nuestro Panamá, querido, una de dos, o predicamos el Evangelio, o la maldad se multiplicará. O predicamos el Evangelio y hay más delfines que tiburones. Si queremos tener un buen país, tenemos que predicar el Evangelio. Porque un país que ama al Señor es otro país. Hay muchos que buscan redentores humanos. El verdadero redentor y libertador es Jesucristo. En segundo lugar, en esta porción, así como somos perseguidos por ignorancia y por incredulidad, tienes que reconocer que Cristo vino a salvarlo a todos, inclusive a los perseguidores. Y vamos a ver el versículo 15 al 17. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién es el primer pecador? Decía Pablo. Yo soy el primer pecador. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todos los pecadores, toda su clemencia. El apóstol Pablo fue la muestra del amor de Dios al pecador, al peor de los pecadores, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Si al perseguidor resultó perdonado, es una muestra clara de la gracia de Dios. Es una muestra clara de la gracia de Dios. Dios perdona todo, hermano. Todo lo perdona. Todo lo perdona. Y esto es lo interesante de este asunto. Y por ejemplo, ¿cuáles son las personas más difíciles para abrir su corazón al Señor? ¿Cuáles? Las que se creen buenas, las que se creen que están bien. ¿Quién es la persona que está abierta a recibir la fe? El que se siente, el que se sabe pecador. Por eso que en la fila del Señor, predicar en la cárcel, todo el mundo recibe a Cristo, porque saben que ya una mancha más para el tigre, no, ya. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Cuando aquel que se cree bueno, que se cree perfecto, esos son los problemáticos. Pero cuando ya uno reconoce su maldad, el caso del joven rico en la Biblia y Zaqueo. El joven rico en Lucas 18, vamos a buscarlo, Lucas 18, versículo 18. Este muchacho, si hubiera venido en una iglesia legalista y de apariencia, queda de diácono o de pastor quizás. Pero aquí dice, versículo 18, un hombre principal, un hombre de relevancia, le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? De por sí ya era heredero, porque era un joven rico, así que era heredero. Bueno, me falta heredar la vida eterna. ¿Qué debo hacer? Es una pregunta teológica. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Está diciendo, bueno, tú me estás preguntando como maestro, o yo soy el Salvador, el que da la vida eterna. Pero está preguntando como maestro. Bien, como maestro te contesto, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Un tipo impecable. Bueno, Jesús oyendo dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué le tocó? Le tocó donde estaba el corazón, donde estaban vuestros tesoros.
Ahí está, ¿qué? Vuestro corazón. Hay mucha gente que quiere practicar amor al prójimo con el bolsillo ajeno. Pero cuando tiene que soltar tuyo, bueno, ya no llega la cosa. ¿Ah? Y aquí el joven rico, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Y Cristo aquí dice, que esto los comunistas lo tergiversan horriblemente, que dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pero Marcos también amplía y dice, los que confían en sus riquezas. ¿Quién es el que no es? El que es difícil que entre al reino de los cielos. Es que, bueno, yo tengo una cuenta bancaria de $500,000, de $1,000,000, y ese es mi Dios. Mi corazón está allí. No necesito de Dios porque me siento cobijado y abrigado por esa cuenta bancaria que está allí. Pero para los efectos de confianza, mi confianza está puesta en el dólar. Pero perfectamente si puedes poner un juego de monopolio con los dólares de 1,000 y de 500 y los guardas y piensas que es dinero, es lo mismo. Nuestra confianza no puede estar en el dinero. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. Sin embargo, el otro caso es Zaqueo. El Zaqueo también era rico, ¿cierto o no? Zaqueo era un corrupto. Dice en el capítulo 19, el joven rico le dio la espalda a Cristo porque era muy rico. Y el caso de Zaqueo en Lucas 19 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, y miren que la palabra Zaqueo se deriva a saqueador, que era jefe de los publicanos, o sea, el tipo tenía un rango político también. ¿Y quién era el publicano? El que recogía los impuestos para Roma. 10 para Roma, 20 para mí. Entonces, ellos siempre había una corrupción. Hermano, siempre ha habido corrupción, hermano. Siempre ha habido corrupción, desde que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Zaqueo no solamente era publicano, de por sí que eran odiados por todos los judíos, era el jefe de los publicanos. Y entonces dice que, pero sin embargo, y dice, jefe de los publicanos y rico. Pero, dice el verso 3, procuraba ver quién era Jesús. Ya en el corazón, él tenía un vacío. Porque hermano, dentro de todo hombre, por mucha plata que tenga, hay un vacío que solamente la puede llenar Dios. Porque el hecho que tenga $1,000 en el bolsillo no me hace a mí más feliz. Y que me siento, sí, va a hacerme más feliz, sí. Es una falsa confianza. Porque no es lo mismo un niño, un joven, en una bicicleta con acné, que un joven con acné en un BMW. Es distinto. El tipo se siente más seguro de sí mismo. Cuando tiene tengo 1,000, no es lo mismo 25 centavos en el bolsillo que 1,000. Cuando hay una confianza en el bolsillo, así mismo caminas con altanería, con seguridad. Es un tipo que miras y hablas así mismo, con altivez. Hablas con altivez porque mi bolsillo me da seguridad. Pero aquí Zaqueo, con toda su plata, su corrupción, su bribonada, era un hombre que él estaba vacío en su corazón y él quería ver a Jesús. Miren la diferencia, el joven rico con Zaqueo. ¿Y qué dice? Oye, en el versículo, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era que pequeño de estatura, quizás más pequeño que yo, que soy pequeño. Entonces, como él era odiado por la gente, él quería ver a Jesús cuando pasaba, y yo supongo que la misma gente cerraba la fila. Digo, este bribón no va, aquí no se al lado mío, no, y él, y eso hace. Estos tipos son empresarios también. La gente chispa también tiene soluciones chispa. Y aquí uno ve, en el caso de Zaqueo, que hizo él para ver a Jesús, y corriendo como un niño, porque hay que buscar a Cristo como niño. ¿Quiénes son los que llegan a los pies del Señor? Los niños, los que confían sin ver.
Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Es posible que haya otros niños arriba del palo. Porque era niño y estaba, imagino, porque quiero saber qué adulto se sube a un árbol aquí de los que estamos sentados. Yo con mi nieta la he subido a árbol. Ven, para que subas a un árbol, para que sepas cómo tu abuelo cuando vivió su infancia. Y la trepo a un árbol, yo chequeando para ver si... Ya está Richie y Ingrid se ponen asustados porque a Sofía la pongo, abuelo, y vamos al árbol. Y ahora siempre para el árbol. Los niños disfrutan los árboles, ya los adultos no tienen cosas de niños. Y Zaqueo se trepó allá. ¿Y qué pasó? Porque había de pasar por ahí. Esa es la chispa del empresarial. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿qué hizo Jesús? Cuando uno quiere buscar a Dios, Dios lo encuentra a uno primero. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo, vea, pa, porque él estaba ahí en ringside, en VIP, ahí estaba pasando. Y él mira al Señor, lo mira hacia arriba y se detiene y le dice cómo, Zaqueo, uy, dice mi nombre, yo el mafioso del pueblo, el corrupto, el odiado por todo el mundo. Zaqueo, date prisa. ¡Hey! Date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Usted cree que como cristiano nosotros mismos decimos quién va a ser salvado y quién no? Y tú no lo sabes, hermano. Tú te puedes pensar que el joven rico, por ser un moralista, está cerquita del Señor y no llegó a los pies del Señor. Y un Zaqueo llega a los pies de Cristo. Entonces tú no puedes saber, cuando tú vas a pescar, tú no sabes qué vas a sacar, ¿sí o no? Eso es lo bueno de pescar. Cuando uno pesca, yo fui, por primera vez pesqué, porque yo nunca había pescado, y también hay que tener paciencia de chino, porque yo estuve pescando con Tommy Q, allá en Boca del Toro, ¿te acuerdas, Tommy? Y Tommy, como buen oriental, increíble. Y Tommy, ¿te acuerdas, Tommy, que el primero que pesqué fue un cazón, un tiburoncito chiquito, y eso cuando subió tirando mordedura? Cuando uno va a pescar, uno no sabe qué va a pescar. Así que uno no puede decir, este sí, este no, lo que Dios pincha allí, lo que muerda el anzuelo, eso es lo que va a subir. Y así que uno no sabe si va a encontrarse con un sargento o con un merlín, pero uno va a tirar al anzuelo, ¿sí o no? Entonces aquí está el caso de Zaqueo. El Señor mismo fue el que se autoinvitó. ¿Tú crees que uno le dice, oye, voy a dormir en tu casa hoy? Oye, ¿qué cosa? ¿Y no sabes si hay comida o qué? ¿Cómo te vas a autoinvitar tú mismo? Por eso solamente es Cristo lo puede hacer. Es más, es necesario que yo esté en tu casa hoy. Es necesario. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya ustedes saben la historia. Entonces él descendió a prisa, como chiquillo, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, miren la gente, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, el peor del pueblo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, aquí viene la parte diferente. Él le dijo al rico, ven, da lo que tienes y da a los pobres, véndelo y da a los pobres. ¿Y qué dijo Zaqueo? De un tiro. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aunque no parezca, es hijo de Abraham también. Y por eso, hermano, nosotros no podemos hacer acepción de personas. Cristo vino a salvar a todos. Y usted no sabe, no descarte a los Zaqueos. No los descarte. Es más, en la iglesia del Señor, tú te vas a encontrar con gente que en la fama del mundo son hijos del diablo. Y son los que vienen ahora al cambio. El cambio del corazón. Y en último lugar, en cuanto a estos principios, primer principio, ¿cuál es? ¿Ah? La gente persigue por ignorancia y por incredulidad. Segundo principio, Cristo vino a salvarlos a todos. No podemos nosotros hacer excepción de personas.
este sí, este no, este sí, este no. No, tenemos que predicarla a todos. Y en tercero, ahí sí hay que estar muy vivo, que Satanás siempre va a infiltrarse en las filas del Señor, en la milicia del Señor. Y vamos a terminar aquí con el versículo, bueno, no había terminado, perdone, discúlpeme que estoy llegando al 18. Vamos a leer el 16. Dice, pero por esto fui, ya leí esta parte, sí. Por tanto, aquí está diciendo el apóstol Pablo, por tanto, ¿quién se le debe dar la gloria de que nos salva, no por nosotros, sino por su misericordia? Al Rey de los siglos. Me gusta este término, porque esto es lo que hay que hacer. Aquel creyente que se cree más bueno que otro, ese es el problemático. Pero aquel que reconoce que fue pecador y que solamente por la gracia de Cristo fue salvado, es el que puede alabar al Señor así en estos términos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice, solamente por Él, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el último principio, que tenemos que estar alerta con los infiltrados. Versículo 18 al 20, y aquí terminamos. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Ya tú fuiste separado para el Señor. Ya tú tienes un llamado. Milita. Dios está contigo. Dios va a respaldar la obra de Él mismo. Y dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, mantén la fe y la buena conciencia. Pero miren la parte esta importante que quiero hablar de los infiltrados. Desechando la cual, esa fe sana, de la buena enseñanza, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cada vez que nos apartamos del contenido santo de Dios, naufragamos. Por eso que uno no debe predicar lo que la gente quiere decir, la gente quiere oír, perdón, sino lo que dice la palabra del Señor. Porque cuando uno se sintoniza en la gente, en ser atraído por la gente, en causar alguna forma de influencia sobre la gente, no están comiendo ellos. Ya naufragamos. El barco se hunde cada vez que nos apartamos de la Biblia. Por eso que milita la buena milicia. ¿Cuál es la buena milicia? Con la espada de la palabra del Señor. Si no, Titanic. Naufragamos inmediatamente. De los cuales, de esos que naufragaron, son Himeneo y Alejandro, y se atreve a decirle los nombres propios. Cuando una persona causa desviación de la sana doctrina, hay que hablar con nombre propio. Fulano y fulano están haciendo una desviación de la sana, santa palabra del Señor, con nombre propio. Y quiero decirle que yo tengo unas 3 o 4 batallas frente a frente. Y mis 4 batallas fuertes fueron con aquellos que naufragan, desviando de la santa palabra del Señor. Aquí, miren la palabra fuerte que dice, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Oye, qué cosa más fuerte, ¿ah? Pero aquel que desvía la santa palabra de Dios hay que entregarlo al diablo. Porque es un agente de Satanás. Para que aprendan a no blasfemar. ¡Wow! Qué palabra fuerte esta. Te está blasfemando. Usted está diciendo esto, está fuera de la palabra del Señor. Y hay que pararlo así, frontalmente. Y tenemos que reconocer que en la iglesia de Cristo siempre va a haber infiltrados. Agentes secretos, agentes de CIPOL, de la CIA, del FBI, de KGB, de la Gestapo alemana. Siempre va a haber infiltrados dentro del cuerpo de Cristo. Siempre va a haber, siempre. Y te voy a decir por qué. El Señor lo alerta en la Mateo 13, que mi hermana Carla da una buena enseñanza sobre las parábolas de Cristo. Excelente en nuestra escuela de obrero. Y Cristo alerta a los infiltrados siempre. Él dice, el bien, siempre que vamos a hacer una obra de Dios,
el diablo va a estar al lado trayendo su oposición. Y vamos a ver un ejemplo. En Mateo 13, 24, dice la Escritura, 13, 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Cuando uno va a sembrar, ¿uno qué hace cuando va a sembrar? Saca toda la maleza, limpia la era, el terreno, la abona, la ara, la fertiliza y deposita la semilla. El reino de los cielos, sepan ustedes que en toda obra de Dios va a haber una obra satánica también a la par. ¿Y qué pasó? Y mientras sembraba, estoy en la parábola del sembrador, 13, 25, pero mientras dormían los hombres, y ahí es donde viene que uno no puede dormirse, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuándo viene el ataque? ¿Cuándo uno está qué? Dormido. Se siembra la cizaña. Y quiero decirles, nosotros no sembramos trigo en Panamá. El trigo acá no se siembra, se siembra arroz, maíz, frijol, pero trigo no. Pero cada vez que tú siembras, si siembras caña, hay un palo o un arbusto igualito a la caña. Si siembras tomate, hay otro palito al lado del tomate, igualito al tomate. ¿Por qué será que hasta la misma creación habla de cómo son las cosas en el mundo espiritual? Siempre va a haber oposición, siempre va a haber infiltrados, siempre. Y por eso que hay que estar chequeando por dónde viene. Yo no puedo pretender que todo lo que está aquí sentado son ovejas, no puede ser. Estoy en el cielo, pues, oye, gloria a Dios. No, donde hay ovejas, hay lobos, los amo, todavía no sé, quizá yo no veo pezuñas por aquí, ni dientes, todavía estoy como Caperucita Roja, que no logro identificar al lobo, o me los he encontrado, pero debo saber que es así, ¿sí o no? Siempre va a haber perseguidores, venimos a salvar inclusivemente a los perseguidores, y también vamos a tener infiltrados dentro de la iglesia del Señor, como Himeneo y Alejandro. Y dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Siempre va a estar el bien y el mal, ahí, los dos. Siempre va a haber infiltración. Por eso el discipulado bíblico, porque es para detectar quién es oveja, quién es cabra y quién es lobo. Eso es normal, eso es correcto. Porque es que no estás dormido. Versículo 33, inclusive, vamos a ver el versículo 33 aquí mismo. Dice, otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura, por mucho que algunos digan que la levadura es el crecimiento de la palabra del reino de Dios, no es así. Inclusive la Pascua se come el pan sin levadura, y la levadura, como dice Corintios, es la hipocresía. Entonces nosotros los panameños, que sabemos poco de pan, por la herencia americana de comer pan de molde nada más, no sabemos distinguir el buen pan del mal pan. Pero ese pan soplado, oye, mira qué pan más bueno, suavecito. No, el mejor pan es el crujiente. El pan de la Pascua tienes que partirlo. El Señor, me imagino, cuando repartió el pan allá, eso fue para acá, porque era un pan sin levadura, hermano. El pan sin levadura. Entonces aquí la levadura, que viene siendo la infiltración enemiga. ¿Cómo crece la iglesia? La parábola de la semilla de mostaza. Una semita y salió un arbonzonzón. Y vinieron los pájaros y hicieron un nido arriba. ¿Te acuerdan esa parábola
de la semilla de mostaza, ¿qué significan los pájaros ahí? Nada bueno, mi hermano. Espíritus demoníacos que vienen a ponerse arriba. Rum. Aprovecharme. ¿Ustedes saben cuánto equivale en billete la publicación de una versión moderna de la Biblia? En billete, en negocio. Si el bestseller más grande que se haya leído no le llega ni a los talones a la Biblia en lectura, ¿cómo será? No, nosotros tenemos la nueva versión original directamente del hebreo por lingüistas que cuidado con eso. Hay mercaderes en el templo. Cuidado. Siempre va a estar ¿qué? Bien y mal, bien y mal, bien y mal, ahí continuamente. Y ahora ya, para aplicación, una aplicación nada más. La iglesia de Cristo está llena de ex saqueos, de Magdalenas que le han sacado 7 demonios, de Levís que eran publicanos recolectores, que después se convirtió en ¿quién? En Mateo, en centuriones, en ex ladrones ganados por la buena milicia del Señor. Nosotros vamos a pescar. ¿Qué vamos a hacer frente a la persecución? Bienaventurado soy, Señor, porque es bueno. Si no hago mella, no estoy haciendo nada. Entonces no nos asustemos por la oscuridad del mundo, porque Cristo vino a eso, a salvar, no a condenar. Y tenemos las armas para destruir fortalezas y maldades. Y yo soy el primer abortivo también, como el apóstol Pablo diría. Yo que me opuse a que se predicara el Evangelio, estoy predicando el Evangelio. Bendito sea el Señor por su gracia y su misericordia. Y tenemos que saber que en las filas del Señor, un texto más, por favor. Primero a los Corintios, voy a leer la segunda parte, 6, 9 al 11. Miren, ¿quiénes son los que están sentados aquí? ¿Quiénes somos los que estamos sentados aquí? ¿Quiénes son los que llegan a los pies de Cristo? Primera de Corintios 6, 9 al 11 dice que ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabemos eso o no? No heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de la lista que está arriba. Éramos algunos de nosotros que estamos acá ahora abajo con Cristo. Y esto erais algunos más. Ya habéis sido ¿qué? Lavados por la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados por el Espíritu Santo. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor porque Cristo murió por mí. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, no nos asustemos por la maldad que pueda haber en el mundo, porque Cristo no vino por los sanos, sino por los enfermos. Así que prediquemos la palabra del Señor y no seamos como Jonás, que Jonás quería que el Señor le tirara una bomba atómica a Nínive. ¿Sí o no? Ustedes se ponen a imaginar a Jonás que se resistió a ir y se escapó. Y tuvo que tragárselo un pez grande y aún así, bravo, predicó. Yo me imagino esa predicación de Jonás. Viene el juicio. Y en tantos días van a ser destruidos todos ustedes. Yo me imagino esa predicación de Jonás cómo sería. Porque después cuando se salvan, ¿se puso bravo o no se puso bravo? Porque el Señor no los destruyó. ¿Cuántos de nosotros somos como Jonás? Que ya nosotros decimos, no, Señor, tírale fuego a esa gente. Acaba con ellos, así como los discípulos, como Juan y Jacobo, cuando pasaron por Samaria, que no le brindaron ni un vaso de agua al maestro. Y el Señor dice, ¿por qué no manda fuego, Señor, y que acaba con esos samaritanos? Destrúyelos, Señor, así como hizo Elías, acaba con ellos. Dice Cristo, ustedes no saben de qué espíritu son ustedes. Yo no vine a eso, yo vine a salvar. Entonces enfrentemos los ninivitas, porque te vas a sorprender
que Nínive se arrepintió e Israel no se arrepintió. Cristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, y los ninivitas sí. Así que usted se va a escandalizar de muchos saqueos. Vamos a orar en el nombre del Señor, que el Señor, que seamos faro de luz para el mundo, en nombre de Cristo.